Hola, bienvenido al espacio, Juan Enrique. Para hacer este platillo volador precisaremos esta plantilla que se la dejaré en la descripción del video. Necesitaremos también 2 láminas de cartón, cinta de papel, tijera, 2 LED, también 2 láminas de papel metalizado, un cargador en desuso, este es de 5 volt. Ya le he cortado la ficha. Un motorcito en desuso, de un DVD lo saqué, y una pila de 3 volt. Esto es un recorte de una lámpara. Lo primero que vamos a hacer es pasar esta plantilla a cartón. Usaremos cinta de papel. Cortaremos con una tijera, así de esta manera. Y con esta forma la marcamos y hacemos otra de la misma manera. Y así nos tiene que quedar. Hacemos lo mismo con la otra forma. Esta 4 formas la pasaremos al papel metalizado y la recortaremos con una tijera. Y así nos tiene que quedar. Con una pistola de silicona uniremos las partes. De la misma manera hacemos la otra. Y así nos tiene que quedar. Ahora pegaremos la lámina de esta manera. Nuevamente usamos la pistola de silicona. Hacemos lo mismo con la otra parte. Y así nos tiene que quedar.
A estos dos LED los vamos a unir con cables. Negativo con negativo y positivo con positivo. Nos saldrá un negativo y un positivo que serán los que van en la pila de 3 volts. Como ven, he hecho una perforación para que salgan los LED. Es hora de cruzar los LED. Una vez cruzados, por el otro lado se le puede ajustar con silicona. Haremos la prueba con la pila. Como ven, ya está prendiendo. Es hora de pegar este recorte que lo saqué de una lámpara. Le recorté con una sierra. Es muy fácil porque es plástico. A la otra parte le vamos a pegar el motor. Marcaremos el centro donde pasará el motor. Para esta parte usaré un pegamento de contacto que es muy fuerte. Lo dejamos 10 minutos secar. Haremos el interruptor más fácil que hay. Con otro cable lo uniremos a la pila. Así de esta manera. Al cerrar el circuito tendría que prender el LED. Como ven, ya prende. Y de esta manera es la forma más fácil de unir los cables y ya tener nuestro LED encendido. Le colocaremos cinta, esta parte quedará para adentro y los dos cables hacia afuera. Con las pistolas de silicona uniremos las dos partes. Donde le dejé una línea es donde se tiene que juntar las dos líneas. Vamos a ir haciendo presión de a poco y esperando que se vaya pegando. Uniremos dos cables que vienen del transformador hacia el motor. Usaremos cinta. Esto tiene un negativo y un positivo. Pegaré esta base al motor. Esta base por el otro lado le he colocado una chapa que es más pesada
para que pueda girar en su eje y no se mueva. Nuevamente usaremos el pegamento de contacto. Dejaremos 10 minutos más secar. Es hora de hacer la prueba. Uniremos los dos cables para prender los LEDs. Enchufaremos la corriente y apagaremos la luz. Como ven, quedó genial. Créalo también. Tú puedes.